Vamos a empezar hablando pues sobre la laparoscopia. Las técnicas quirúrgicas laparoscópicas fueron presentadas y publicadas por primera vez hacia finales de los años 80 y desde entonces sabemos que pues han tenido una enorme explosión y se han ido utilizando pues de manera eh, que claramente ha venido aumentando cada año y esto ha hecho que junto con la laparoscopia hayan aparecido ciertas problemas o ciertas complicaciones en torno a la laparoscopia. Entonces, la charla del día de hoy pues busca cómo identificar esas complicaciones o alteraciones, sobre todo en relación con el neumoperitoneo, para poder ver la manera de evitarlas o en caso de que se presenten, la manera de manejarlas. Entonces, pues la primera parte es la formación del neumoperitoneo. Sabemos que pues, el neumoperitoneo es el método más común para lograr obtener un espacio y una exposición adecuada de la cavidad peritoneal y esto se logra mediante la insuflación de algún gas en la cavidad peritoneal. El más utilizado es el CO2 o el dióxido de carbono. Y esto vamos a encontrar unos riesgos asociados a, como tal al neumoperitoneo y unos riesgos o complicaciones asociados al acceso y a la exposición de la cavidad peritoneal. Entonces, en cuanto al acceso y a la exposición de la cavidad peritoneal, en términos generales, usualmente el CO2 se va a insuflar a un flujo o a una tasa de 15 litros por minuto, con un límite de presión de 12 a 16 milímetros de mercurio, pero esto es como en general en el paciente adulto. Y se debe ajustar, estos parámetros se deben ajustar según la edad y el tamaño de cada paciente. Entonces vamos a encontrar que en los lactantes debemos usar flujos menores a 1 litro por minuto y con presiones entre 4 y 6 milímetros de mercurio. En los niños ya más grandes o niños escolares vamos a tener flujos alrededor de 1 litro por minuto con presiones entre 6 y 8 milímetros de mercurio. Y finalmente en el paciente adulto vamos a tener flujos menores de 15 litros por minuto y presiones entre 12 a 16 milímetros de mercurio. En cuanto a la entrada a la cavidad peritoneal, tenemos varios métodos distintos de poder entrar a la cavidad peritoneal. Tenemos la entrada sin insuflación previa por medio del trocar y pues su cánula o por medio de la técnica abierta también con el trocar y la cánula. Tenemos la entrada con preinsuflación por medio de la aguja de Veres. Esto se hace entonces primero con la aguja para generar el neumoperitoneo y posteriormente el trocar convencional con su cánula. Se puede con un trocar protegido o con un trocar con expansión radial. Y tenemos finalmente la entrada bajo visión directa, que se puede lograr por medio de la aguja de Veres, por medio del trocar o por medio de una cánula visual reusable. Esto usualmente se hace pues ya con el lente de la laparoscopia pudiendo mirar la entrada de los trócares. En cuanto a la técnica abierta, entonces fue demostrada por primera vez en Estados Unidos por Hasson en 1975 y posteriormente en Alemania por Koenig en 1979. Actualmente se considera el método más seguro para el puerto inicial y se utiliza sobre todo a través del ombligo por ser la parte más delgada de la pared abdominal. Adicionalmente va a generar una cicatriz pues más estética y lo que se hace es una incisión a nivel del ombligo y se van a ir disecando y abriendo los planos de esta pared abdominal para finalmente entrar a la cavidad y se puede ya con el lente o con la cámara a través de la cánula podemos ir verificando la posición del trocar antes de iniciar la insuflación del neumoperitoneo. En cuanto a la técnica con aguja de Veres, idealmente vaciar la vejiga y el estómago antes de iniciar el procedimiento. Em, Vamos a realizar una incisión que sea lo suficientemente larga para que posteriormente podamos tener un paso adecuado del trocar y se va a hacer una disección del tejido celular subcutáneo hasta llegar a la fascia anterior. En la imagen vemos la aguja de Veres y lo que vamos a hacer con esta aguja es que ella tiene como un mecanismo de resorte que va a hacer unos clics o como unos saltos a medida que va pasando las capas de pues de la pared abdominal y la fascia. Y vamos a tener una pérdida de la resistencia una vez que estemos dentro de la cavidad peritoneal.
Con esta técnica de la aguja de Veres vamos a tener también varias pruebas que nos ayudan a comprobar que estamos dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, una de ellas es inyectar solución salina que debe fluir sin ninguna resistencia. Otra es realizar una aspiración en donde no debe haber retorno de sangre ni de contenido intestinal. La prueba de la gota de solución salina se ubica en la aguja o en la cámara de la aguja cerrada, y cuando se quita el émbolo, cuando se destapa, esta debe fluir libremente. Y antes de realizar la insuflación del neumoperitoneo debemos tener una presión intraabdominal menor a 10 milímetros de mercurio. En cuanto al trocar sin neumoperitoneo previo, se realiza mediante la colocación a ciegas del trocar con tracción manual de la pared abdominal antes de realizar la insuflación, y se debe usar en estos casos, si es posible, un trocar de punta roma para disminuir como la probabilidad de las lesiones de los órganos intraperitoneales o de la víscera hueca intraperitoneal. Idealmente, una vez también adentro de la cavidad, inspeccionar la cavidad y la pared abdominal para descartar que hayan lesiones iatrogénicas con la entrada. Entonces, en cuanto a los riesgos asociados al acceso y a la exposición de la cavidad, vamos a tener que el riesgo aumenta o la probabilidad aumenta si tenemos una posición inadecuada de la aguja de Veres, si realizamos una entrada rápida y no controlada a la cavidad peritoneal, si tenemos o manejamos altas presiones del neumoperitoneo, o si tenemos pobre visión de la cavidad debido a sangre o porque el lente de la cámara esté sucio. Entonces, en cuanto a los riesgos asociados a la ubicación de los puertos, recordemos que pues debemos tratar de ubicar los puertos de manera que no luchen entre ellos o que no choquen entre ellos, mantener los instrumentos alineados con la cámara, y la distancia entre la cánula y el sitio operatorio debe ser la mitad de la longitud del instrumento que vamos a utilizar. Usualmente se ubican en forma de semicírculo alrededor del sitio operatorio, y en la línea media debemos ya como tener en cuenta que podemos, hacia la parte superior del abdomen, encontrarnos el ligamento falciforme. Hacia la parte inferior podemos encontrar la vejiga, que es uno de los órganos que se pueden lesionar con la entrada del trocar. Hacia el lateral vamos a poder lesionar los vasos epigástricos, y hacia los flancos vamos a poder encontrar el colon. Entonces, una manera útil de prevenir la lesión de la pared abdominal, sobre todo de los vasos de la pared abdominal, es realizando una transiluminación con la luz del lente para poder identificar por dónde pasan los vasos y poder realizar la incisión no pues más lejos a los vasos. En cuanto a la entrada no controlada, la forma de prevenirlo es realizar una incisión más o menos de 1 a 2 milímetros más larga que el trocar, y se debe introducir el trocar con un movimiento giratorio aplicando la presión con la muñeca y no con el hombro. Y una técnica de seguridad para la introducción del trocar es como vemos en la imagen, con el dedo índice extendido sobre el trocar, y esto hace que en caso de que el trocar avance o entre a la cavidad sin control, con el dedo índice vamos a chocar la pared abdominal y va a prevenir que el trocar avance. Y una vez ya dentro de la cavidad, vamos a angular el trocar hacia el sitio operatorio, como para pasar por encima del intestino y de los órganos, pero sin angularlo tanto como para que se genere un camino preperitoneal. En cuanto al retiro de la cánula, se debe hacer idealmente bajo visión directa, ya que pues, al meter uno el trocar y la cánula, si hay una hemorragia, o sea, hay un sangrado, esta puede estar ocluyendo ese vaso y podemos no identificarla. Entonces, al retirar el trocar, si estamos viendo la incisión, podemos identificar la hemorragia que de pronto no vimos al principio. Y debemos también inspeccionar la cavidad, usualmente a presiones bajas, ya que la alta presión de la cavidad puede también ocluir las hemorragias que podemos no estar viendo en el momento. En cuanto a las complicaciones en el acceso y la exposición, entonces vamos a encontrar que podemos tener trauma vascular, trauma gastrointestinal, urológico o ginecológico,
o lesión de los órganos sólidos. Entonces, una de las complicaciones es la insuflación preperitoneal. Esta usualmente sucede por dos razones, o porque ubicamos la aguja de Veress o el trocar de manera muy angulada, o porque el trocar que una vez que ya estaba en la cavidad, se retira o se sale de la cavidad y queda de manera preperitoneal. Para esto, entonces, sobre todo para esta segunda causa, podemos prevenirla fijando el trocar a la pared abdominal, y en la imagen vemos cómo se vería la insuflación del preperitoneo. En cuanto a la lesión del aumento mayor con la aguja de Veress, esta puede generar sangrado o enfisema del aumento mayor, y lo que va a hacer es empujarlo hacia la pared anterior del abdomen. Entonces, se puede durante la incisión levantar un poco la pared para disminuir esta complicación, o una vez que ya se ha generado la lesión, se debe retirar el trocar o la aguja hasta el nivel del peritoneo. Podemos dar golpecitos leves a la pared abdominal para que el aumento que se haya subido hacia la pared abdominal vuelva a caer a su posición, y posteriormente el control del sangrado se puede hacer ya mediante la laparoscopia. En cuanto a la punción de víscera hueca, la forma de prevenirla es tratar de no insertar la aguja cerca de una cicatriz de la parotomía, ya que podemos tener en esta zona pues múltiples adherencias, incluido el intestino. Y si en caso de que llegara pues a suceder, se puede volver a insertar el trocar en la cavidad, intentar extraer el CO2 con una aguja fina y por aspiración, o si no, se puede realizar la parotomía. En cuanto a las complicaciones de la colocación del trocar, es importante lograr la visualización directa de la inserción de los puertos de trabajo pues para disminuir estas complicaciones. Y esto es importante ya que más del 10% de las complicaciones de la laparoscopia se deben principalmente al momento de la inserción de los trócares. Entonces vamos a encontrar la hemorragia de la pared abdominal. Esta se debe a la lesión de un vaso de la pared abdominal, usualmente la arteria epigástrica inferior o alguna de sus ramas. Como mencioné anteriormente, se puede prevenir mediante la transiluminación de la pared abdominal, usar un trocar de punta roma o de punta no cortante, y en caso de que se presente, podemos controlar la hemorragia con presión directa. Se puede realizar una ligadura con sutura abierta o por medio de la laparoscopia, o podemos ver en la imagen cómo se puede hacer presión por medio del balón de la sonda Foley. Posteriormente, pues remover el trocar y cauterizar el vaso o ligarlo ampliando la incisión. En cuanto a la lesión vascular mayor, usualmente se debe a una presión excesiva sin una visualización adecuada de la entrada del trocar. Cuando la punta del trocar o la aguja lacera un vaso mesentérico o un vaso retroperitoneal, vamos a tener este tipo de lesiones. Entonces, lo que debemos hacer es, una vez que tengamos acceso a la cavidad, inspeccionar el retroperitoneo en busca de hematomas expansivos. Y mencionan ellos que si el hematoma expansivo es a nivel del retroperitoneo central, requiere exploración por la parotomía, mientras que los hematomas del mesenterio o del retroperitoneo lateral se podrían observar. Si hay salida de sangre asociada a hipotensión durante la inserción del trocar, se debe dejar el trocar en su lugar o en su posición y convertir a la parotomía. Y ellos mencionan algunos factores de riesgo que han asociado a este tipo de lesiones, en los que destacan cuando el cirujano tiene poca experiencia, cuando hay una falla en el trocar, cuando hay una falla o una inadecuada elevación de la pared abdominal, cuando se realiza la inserción del trocar o de la aguja de manera perpendicular, cuando se desvía hacia manera lateral con un neumoperitoneo inadecuado, cuando se usa una fuerza excesiva para la inserción del trocar, o cuando no tenemos como bien identificadas las marcas anatómicas para la inserción de los trócares. En cuanto a la lesión intestinal, una vez dentro de la cavidad peritoneal debemos tratar de angular el trocar y los instrumentos hacia arriba para evitar la lesión de los órganos, pero ya si llegamos a tener salida de líquido amarillo, pues va a ser probablemente contenido intestinal.
Entonces, si la lesión fue por la aguja de Verres, probablemente no va a haber mayor daño por el tamaño de la aguja y por su calibre. Entonces, en la mayoría de casos requiere únicamente pues retirar la misma, examinar la víscera en busca de lesiones mayores, o si el daño ya fue con un trocar, se puede ya exteriorizar la lesión por la incisión y hacer una reparación ya vía abierta. Y tenemos también la lesión vesical que se da, como mencionaba al inicio, por la entrada del trocar usualmente suprapúbico. Entonces la mejor forma de evitarlo es realizar la entrada de este trocar bajo visión directa ya por la cámara de laparoscopia, vaciar la vejiga antes del procedimiento y esto pues nos va a disminuir el riesgo de la lesión vesical. En cuanto a las complicaciones como tal asociadas al neumoperitoneo, entonces vamos a encontrar que estas las podemos disminuir su probabilidad si mantenemos las presiones lo más bajas posibles, si realizamos la cirugía en un tiempo quirúrgico lo mínimo posible y en caso de llegar a presentar estas alteraciones, evacuar el neumoperitoneo. Si la cirugía no va muy avanzada o si es posible suspender el procedimiento o en caso de no poder suspenderlo, convertirlo a laparotomía. Entonces tenemos el embolismo aéreo. Nuevamente, ideal para prevenirlo es usar las presiones más bajas posibles, reducir el tiempo quirúrgico y extraer el neumoperitoneo mientras no se esté utilizando. En caso de presentar el embolismo aéreo, debemos evacuar el neumoperitoneo, ubicar al paciente en posición de cúbito lateral izquierdo, oxígeno al 100%, y si el paciente tiene un catéter central, se podría intentar la aspiración del aire o del óvulo aéreo a través del catéter. Podemos tener también colecciones localizadas de CO2. Estas se pueden intentar liberar manualmente o se puede intentar aspirar el CO2 localizado antes de finalizar el procedimiento. Tenemos también la trombosis venosa profunda. Las medidas como para prevenir esta complicación es usar medidas de compresión en los miembros inferiores. Mencionan usar heparina a bajas dosis, mantener nuevamente el neumoperitoneo a presiones bajas y disminuir los tiempos quirúrgicos. El dolor de hombro subfrénico postoperatorio, que es una de las complicaciones que vemos más frecuentemente en la cirugía laparoscópica. Esta se debe a que el neumoperitoneo y el CO2 van a generar algunas alteraciones de la cavidad peritoneal. Entonces esto se explica por la temperatura del gas, porque va a generar irritación diafragmática por distensión muscular y reacciones químicas del gas. Todas estas cosas en conjunto van a generar una irritación del peritoneo y la forma de prevenirlo es calentar el gas a temperaturas corporales y sobre todo al final del procedimiento evacuar la cavidad pues, del CO2. Y es importante advertir a los pacientes que el 25% de los casos van a presentar dolor postoperatorio, pero que este va a resolver a los 2 o 3 días sin necesidad de manejo adicional. En cuanto a las alteraciones fisiológicas asociadas al neumoperitoneo, vamos a encontrar cambios hemodinámicos, cardiovasculares y pulmonares. El CO2 también nos va a afectar el balance de ácido-base y nos puede llevar a un deterioro de la sepsis o de la inflamación porque nos va a generar o a profundizar un poco la acidosis. En cuanto a los efectos mecánicos del aumento de la presión abdominal, entonces vamos a ver que esto nos altera la parte hemodinámica, la parte cardiovascular, ya que el aumento de la presión nos va a aumentar la poscarga, nos va a aumentar también la resistencia venosa sistémica y nos va a aumentar la presión arterial media. Y esto se debe a que se va a comprimir la circulación esplácnica y nos va a terminar deprimiendo lo que es la función cardíaca. Esto hay que tenerlo muy presente, muy en cuenta, sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo cardíaco porque van a tener un mayor riesgo de deterioro a causa del CO2. Adicionalmente, esto también nos va a disminuir el flujo sanguíneo por la vena cava inferior y nos va a reducir el llenado y la presión de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, todo esto nos van a terminar alterando la función cardíaca.
En cuanto a los efectos directos sistémicos ya del CO2 que se absorbe, entonces la absorción se va a dar a través del peritoneo, es una absorción transperitoneal y es la principal causa de la hipercapnia a causa del neumoperitoneo. Esto nos va a afectar entonces el sistema cardiovascular, nos va a aumentar la resistencia venosa sistémica, el gasto cardíaco y la presión arterial media y una hipercapnia pues nos va a generar una depresión de la función cardíaca. El CO2, como mencionaba, va a llegar a la sangre por difusión. Esto nos va a aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente con el fin de el cuerpo tratar de barrer ese CO2 en exceso que hay. Entonces, en pacientes que están críticamente enfermos, el sistema de compensación no va a ser lo suficiente para poder barrer ese CO2 y nos va a aumentar la acidosis. Esto es importante sobre todo pues en la cirugía laparoscópica, tener en cuenta que la sepsis abdominal severa se puede ver como perjudicada o puede empeorar a causa del neumoperitoneo, pero hay estudios que muestran que en comparación con la cirugía abierta, la función pulmonar tras la laparoscopia sí parece mejorar. Bueno, en cuanto a lo que nos dice la literatura con respecto a todas las generalidades que ya hemos charlado, aún en la actualidad no hay una guía que sea reciente en el que nos hable sobre algunos aspectos técnicos del neumoperitoneo que podrían aumentar o disminuir la seguridad al momento de instaurarlo. Encontré al momento de hacer la revisión para la charla que una de las últimas guías que aparece, que es de las más completas, es de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, acompañada también de la guía de la Sociedad de Ginecología de Canadá. Esto lo que principalmente, aparte de algunos aspectos que ya fueron nombrados y que se tratan en varias de las revistas o revisiones de anestesiología sobre los efectos del CO2, sobre los efectos del neumoperitoneo, principalmente mecánicos. Lo que nos compete a nosotros como cirujanos es la seguridad al momento de instaurarlo. Entonces, sigue, por favor. Entonces, lo que principalmente expresa esta guía, que como les digo no es muy reciente, es del 2002, es que la morbilidad real al momento de instaurar el neumoperitoneo, independientemente de que sea bajo una técnica abierta, una técnica cerrada, es del 1%. Y la incidencia real de la lesión visceral y vascular para cada una de las técnicas es aún desconocida. No existe ningún... pues hay varios metaanálisis en los que hacen la revisión de cada uno de los casos y de hecho hay uno que se hizo en el 2012 que habla sobre la hipótesis de que la técnica abierta es más segura que la laparoscópica y también que dentro de las cerradas la aguja de Veres es más segura que una técnica abierta con visualización directa del trocar. Aún con esos estudios y con la revisión de la literatura no se logra instaurar una adecuada comparación, dado que no existen actualmente ningún estudio que los compare directamente, en los que se haga como tal un, un muestreo con doble ciego en el que se sometan los pacientes a diferencia. Usualmente estas técnicas son escogidas ya por la institución, ya sea por el cirujano y también en el contexto de cada uno de los pacientes, siendo una de las características principales que debemos tener en cuenta si el paciente tiene un antecedente quirúrgico previo. Entonces, sigue por favor. Las siguientes son unos de los artículos más recientes que encontré en los que hacen la comparación. Sigue, por favor. Entonces, como pueden ver, estos son artículos entre el 2019 y el 2021 en los que hacen la comparación de cuál sería el mejor método para la laparoscopia y como bastantes cosas que podemos encontrar en la literatura, cada uno va a sacar su conclusión dependiendo del contexto y de las características de sus pacientes, siendo ninguno de los dos mostrando superioridad con respecto al anterior. Entonces, en el primero lo que podemos ver es que esto es un grupo belga en el que hacen la comparación del uso de la aguja de Veres, que para ellos es un método rutinario de la aplicación o el inicio del neumoperitoneo para la cirugía laparoscópica y
su corto estudio demuestra que es un método efectivo, sin mostrar superioridad con respecto a otros métodos y teniendo obviamente las excepciones en los pacientes que van a tener alteraciones, antecedentes de cirugía abdominal previa. Cuando se hace los otros dos artículos que podemos ver, entonces comparan directamente lo que es la aguja de Veres con la técnica abierta y al igual que el anterior vamos a mostrar una adecuada respuesta o una adecuada seguridad y eficacia para la realización de un neumoperitoneo sin mostrar superioridad. La conclusión al respecto es la misma a la que llegaron en el 2002 los de la guía de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, y es que ninguno de los dos va a ser superior. Los dos tienen una posibilidad de, o sea, las dos técnicas principales, que son las de la cerrada y la abierta, van a tener una tasa de morbilidad que puede ser hasta el 1%, incluyendo ahí las lesiones previamente descritas por mi compañera, y una incidencia real de dichas complicaciones van a depender obviamente del contexto en el que estemos, ya sea del paciente, ya sea de también la práctica y la experiencia clínica de cada uno de los grupos quirúrgicos que manejen este tipo de técnicas. Sigue, por favor. Ahora hablando en el contexto de la cirugía pediátrica, que es como uno de los principales, o sea, lo que nos importa con mayor relevancia con respecto a esta charla, es importante recordar que la cavidad abdominal de los niños va a ser distinta, que el peritoneo es laxo, la proporción o el tamaño del abdomen como tal es diferente y esto va a tener su repercusión directamente sobre el abordaje que vamos a incluir y el neumoperitoneo y las características del neumoperitoneo que vamos a emplear, siendo, por favor, sigue, siendo la técnica abierta la primera, o sea, como la más recomendada en el contexto de la cirugía pediátrica por estas alteraciones en la cavidad abdominal. La primera incisión, de hecho, en la literatura la describen que debería ser umbilical, puede optarse por una incisión levemente supraumbilical o infraumbilical o como muchos utilizamos transumbilical. Sin embargo, la primera abordaje sí debería ser a este nivel y sí debería ser con una técnica abierta, dado las características previamente descritas. Es más fácil el ingreso a la cavidad, es más seguro, los trócares que a veces, dependiendo de la institución, no son en la totalidad pediátricos, no permiten un adecuado control si no se está seguro que estamos dentro de la cavidad abdominal. Sigue, por favor. Otra de las características específicas que debemos tener en cuenta en el contexto de la cirugía pediátrica, que es algo que no solo se aplica a la cirugía pediátrica, porque ya también lo describió mi compañera, es la incisión, que sí debemos optar por una incisión que sea 1 o 2 milímetros más grande que el trocar, por las lesiones que esto pueden repercutir sobre la piel y obviamente la dificultad y el traumatismo local que estos van a generar. Tenemos aún en la población pediátrica pacientes que son obesos y aún en estos contextos hay algunos grupos que describen la utilización de la aguja de Veres, principalmente en su posición del flanco izquierdo. Sin embargo, dependiendo de la experticia del grupo quirúrgico que estemos hablando, pues se recomienda o no utilizar esta aguja de Veres. Y pues al igual que en el resto del contexto quirúrgico pediátrico, el método abierto va a ser el principal para utilizar, también teniendo en cuenta no solo las características previamente descritas, sino también que estos pacientes van a tener una posición vesical que es, la cúpula vesical es mucho más craneal que en otros grupos etarios, y también pues la distancia que hay entre el ombligo, entre la pared abdominal como tal y los órganos retroperitoneales y especialmente los vasos retroperitoneales van a ser mucho más corta. Es por esto que el control de la fuerza que se emplea al momento de colocar el trocar debe ser algo de mucho cuidado, y si estamos haciendo una técnica abierta, esta fuerza no debe ser mayor a simplemente vencer la resistencia de la piel inicial. En cuanto al neumoperitoneo, esto es algo que ya también mi compañera nombró, pero no cabe, o sea, vale la pena recordarlo, y es que el flujo se manejan dos parámetros para el momento de instaurar un neumoperitoneo, que va a ser el flujo, que va a variar según la edad y el tipo de cirugía, siendo este
un flujo mayor en cirugías que van a ser más largas, que necesitamos digamos, un paciente que tiene una peritonitis, tiene un peritoneo engrosado, que va a ser un poco más difícil instaurar esa cavidad del neumoperitoneo, pero lo más importante va a ser el manejo de la presión, que debe oscilar entre un 4 y 12 milímetros de mercurio dependiendo de la edad. Existen aún tablas en las que hablan de que un paciente, dependiendo de su edad, va a necesitar un flujo o una presión, perdón, específica, siendo de 0 a un mes, más o menos máximo 6 milímetros de mercurio, entre 2 meses y 12 meses, o sea, el año, 8 milímetros de mercurio, entre un año y 2 años, 10 milímetros de mercurio, y entre 2 años hasta 8 años, 12 milímetros de mercurio. Ya a partir de los 8 años podemos optar por presiones un poco más grandes, obviamente también teniendo en cuenta el contexto, la anatomía como tal del paciente, pues porque sabemos que hay pacientes que tienen 8 años pero están desnutridos, entonces debemos optar por una presión más baja. Y lo más importante pues es no llegar al tope de la presión, pero también tratar de lograr una cavidad de neumoperitoneo con la menor presión posible. Es decir, puedo llegar hasta 12 si tiene 8 años, pero si solo con 10 es suficiente para tener una cavidad en la que estoy cómoda trabajando, pues podríamos manejar esa, esa presión para ese paciente. En cuanto a algunas como características específicas, es importante que en las técnicas cerradas, independientemente de que sea un niño o un adulto, no se haga más de una punción, ya que esto va a aumentar la posibilidad de morbilidad y de complicaciones secundarias a la punción. Y en cuanto a la técnica abierta, la introducción del trocar siempre debe ser posterior a la apertura del peritoneo. En niños específicamente, que sabemos que el peritoneo es mucho más laxo, a veces esto nos puede faltar, o sea, esa disección y apertura específica del peritoneo nos puede faltar, y es en estos contextos en los cuales el neumoperitoneo se nos va a ir preperitoneal y nos va a dificultar todo el procedimiento quirúrgico que se lleve después. Obviamente esto en un contexto de una cirugía programada va a ser algo que es manejable, que se busca, pero en el contexto de un paciente, digamos, con apendicitis, que necesitamos solucionar el problema, pues sí va a ser algo que técnicamente nos va a limitar mucho la visualización adecuada de las estructuras y lo que tenemos que solucionar en el momento. Sigue. Entonces, en cuanto a las complicaciones específicamente en el contexto de la cirugía pediátrica, hay algunas recomendaciones específicas que pues encontré en algunas de las revisiones, y es que cuando siempre que tenemos una lesión vascular mayor, obviamente una lesión del epiplón es solucionable con la exteriorización del epiplón. Usualmente estos niños que no son muy grandes o gordos, eso es posible visualizar todo a través del ombligo, pero cuando estamos tratando de una lesión ya mucho más severa de los grandes vasos, sí se debe optar por convertir inmediatamente con un control proximal y distal del sangrado, y que sea oportuno, no esperarnos hasta que el paciente esté choqueado y con dificultad para poderlo compensar, para tomar esa decisión para convertir. En cuanto a las lesiones de víscera hueca, usualmente son prevenibles con un abordaje abierto, como es el que se opta en la población pediátrica. Sin embargo, pues sí existen los casos con la punta del trocar, con de pronto un movimiento un poco más agresivo al momento de hacer la disección umbilical. Usualmente estas lesiones van a ser inadvertidas, pero siempre, al igual que compartió mi compañera, siempre que haya una fuga intestinal, se debe hacer una búsqueda activa y también pues no tener miedo a la conversión de la cirugía para evitar complicaciones mayores. Lo peor que puede pasar es que este paciente continúe con esa lesión, eso se convierta en una catástrofe intraabdominal mucho mayor, y obviamente cuando ya lleguemos al momento de corregirlo, estemos ante un paciente séptico, con peritonitis generalizada, con una lesión mucho mayor, que pues va a necesitar intervenciones mucho más agudas y difíciles. También está la lesión vesical. Esta es una de las lesiones que, buscando en la literatura, hay muchos reportes de casos, especialmente en el contexto pediátrico, dado que el trocar
suprapúbico para específicamente, digamos, para una de las patologías que más nos compete, que es la apendicectomía por laparoscopia, es muy útil y muy práctico para la adecuada triangulización de la cirugía. Sin embargo, pues sí tener mucho cuidado, y en la prevención de esta lesión viene desde el contexto preoperatorio, en el que se le insiste al paciente pues hacer una diuresis previa, o inclusive pues el paso de una sonda para desocupar la vejiga. Y es en estos casos en los que a veces, así quede un poco más alta la incisión, es preferible evitar la lesión eh, vesical. Sin embargo, pues cuando sí ocurre, que no vaya a pasar inadvertida, y es ahí cuando una de las recomendaciones que hizo mi compañera anteriormente es bastante útil, y es hacer el retiro de los trócares también con visualización directa. Esto nos va a permitir ver no solo un sangrado activo, sino también una lesión, digamos, de la cúpula vesical, y su corrección inmediatamente. En cuanto a pues la última recomendación es que cuando hay una complicación severa no nos dé miedo hacer una conversión a la cirugía abierta, y eso es algo que pues a veces como que a uno se le olvida con la cirugía laparoscópica, porque tiene muchas eh, cosas a favor en cuanto al manejo del dolor, en cuanto a la cosmesis, que nos van a mejorar como el posoperatorio del paciente, pero por estas razones que no vaya a sobrepasarse la seguridad al momento de hacer un procedimiento quirúrgico. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, María Lucía, me parece muy bien. Laura, me parece muy bien. Cuando sugerí el tema, lo sugería porque es que hay veces a uno se le olvida que toda cirugía es susceptible de complicaciones desde que empieza hasta que se termina. Y muchas de esas complicaciones son verdaderamente inesperadas, como es la inserción del trocar o el simple neumoperitoneo, que hay veces decimos, pues hágale, ínflelo, y esas presiones o esos flujos pueden llevarnos a complicaciones que hay veces pasan inadvertidas. Me parece una muy buena revisión. El tema es de pocos estudios, como lo mencionaban, pero a todo el mundo le ha pasado, menos a los pediatras y a los internistas. Pero el resto, que opere y que opere por la paroscopia, cuando tiene un volumen suficiente, ha tenido complicaciones suficientes. Hemos tenido sangrados, hemos tenido lesiones vesicales. Recuerden que cuando tengan una lesión vascular, lo primero que tienen que pensar no es en retirar el trócar, siempre tienen que pensar es hacer una incisión dejando el trócar en su lugar. Y no sé, pues a mí me parece muy interesante de nunca olvidar, de mantenerlo recordando casi que cada que vamos a entrar a una cirugía. Muchas, muchas gracias por la revisión. Muchas gracias a usted, profe. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, gracias a todos, que tengan una feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. María Lucía, ¿qué tenemos la próxima semana? La próxima semana, ¿la próxima Sí, semana o mañana? La próxima semana de charla. No, Doc, sí. la próxima semana ya vamos a hacer pausa, porque ya Vacaciones, qué las bueno. fiestas, entonces retomamos en enero con hipertrofia pilórica. Sí, Perfecto, muchas gracias. sí. Feliz noche. Muchas gracias a usted, feliz noche a todos. Y pues, Felices fiestas a los presentes y a los del hospital. Mañana les daño las fiestas. Chao. chao, Doc. Profe, muchas gracias. Noche a Gracias. todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.